Bienvenidos al podcast History Guy Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es hablando sobre lo que pudo haber sido. Como una variación de las historias históricas que contamos en el canal de YouTube, El Chico de la Historia, esta es una serie de podcasts que se enfocan en esa pregunta eterna. ¿Qué hubiera pasado si...? Soy Josh, escritor para el canal de YouTube, y hijo del Chico de la Historia. Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, el propio Chico de la Historia. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo del Chico de la Historia, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. Hoy, hablamos de uno de los terremotos más poderosos que ha sacudido Europa en la historia registrada. Un terremoto que derribó Lisboa en un solo día devastador en 1755. Sin embargo, las réplicas se sentirían a lo largo de la historia, ya que una Europa conmocionada tuvo que aceptar el poder de la naturaleza. Pero ¿qué habría pasado si todo hubiera sido un poco diferente? Sin más preámbulo, permítanme presentarles al Chico de la Historia. Era el 1 de noviembre de 1755 y un clérigo anglicano, el reverendo Charles Davy, acababa de terminar de escribir algunas cartas. Más tarde describió esa mañana. Nunca hubo una mañana más hermosa que la del 1 de noviembre. El sol brillaba con todo su esplendor. Todo el cielo estaba sereno y despejado, sin la menor señal de advertencia del evento que se acercaba. Ese evento fue el Gran Terremoto de Lisboa y es uno de los más importantes en la historia de Europa. No solo cambió el rostro de una de las ciudades más importantes de Europa, sino que también transformó la política y la economía de todo el continente. Desató toda una serie de nuevas líneas de investigación filosófica durante la era de la Ilustración y provocó la creación de una ciencia completamente nueva que todavía se sigue desarrollando hoy en día. Es una historia que merece ser recordada. Aunque el otrora vasto imperio portugués se había reducido significativamente para el siglo XVIII, a mediados de ese siglo Portugal seguía siendo una potencia mundial y su capital, Lisboa, un centro de comercio. Una parte significativa de eso tuvo que ver con el descubrimiento de oro en la colonia más lucrativa que le quedaba a Portugal, Brasil, en la década de 1690, seguido por el descubrimiento de diamantes en la década de 1720. Tantos portugueses emigraron a Brasil, hasta 400.000 por la fiebre del oro que el país se quedó sin mano de obra, y el rey Juan V tuvo que prohibir más inmigración en 1709. Las minas también se abastecieron gracias al comercio transatlántico de esclavos, y alrededor de 500.000 de africanos fueron secuestrados y esclavizados para trabajar en las minas, además de un número incalculable de esclavos indígenas. Los impactos de la minería de oro en el medio ambiente y la demografía de Brasil fueron profundos. Las minas eran lucrativas, produciendo unas 350.000 onzas de oro al año. Oficialmente 1.000 toneladas métricas de oro llegaron a Portugal desde las minas brasileñas en el siglo XVIII, y es posible que haya llegado una cantidad similar sin ser registrada. Según algunas estimaciones, en el siglo XVIII el 80% del oro en Europa provenía de Brasil. Una cantidad significativa de ese oro fue para la corona. El gobierno imponía un impuesto del 20% sobre todo el oro extraído, llamado el quinto real. Aunque la recaudación del impuesto era difícil, la pena por evadirlo era la confiscación de todo tu oro, y los ingresos por confiscaciones superaban a los ingresos del propio impuesto. Además, se estima que se importaron 2.4 millones de quilates de diamantes desde Brasil, que dominaba los mercados mundiales de diamantes en el siglo XVIII. El resultado fue un gran enriquecimiento para la corona. Los comerciantes portugueses también se enriquecieron, proporcionando bienes como telas y artículos de metal, y por supuesto, esclavos obtenidos en África. Portugal pudo saldar las deudas de años de guerras con los holandeses y británicos, y a mediados de siglo, Portugal prosperaba, y Lisboa, su capital y ciudad más grande, era un centro de comercio internacional. Lisboa está ubicada en la desembocadura del río Tajo, el río más largo de la península ibérica. Tiene un puerto natural espacioso y protegido que la ha convertido en un importante puerto marítimo y centro de comercio. Con indicios de asentamientos permanentes desde el año 2500 a.C., Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa occidental. A principios del siglo XVIII, Lisboa era, según algunos relatos, la quinta ciudad más grande de Europa, más grande que Roma, Madrid o Viena.
Una ciudad de finales de la Edad Media dominada por el Palacio de la Ribeira, la residencia principal de los reyes de Portugal durante 250 años, Lisboa en 1755 tenía una población de unas 200.000 personas. Era una ciudad dominada por el comercio, como lo demuestra la ubicación del palacio a orillas del río Tajo, cerca de los muelles y astilleros. El Palacio de la Ribeira se traduce como Palacio de la Ribera. Enriquecido por el oro brasileño, el rey Juan V amplió el palacio y transformó su capilla en una enorme iglesia barroca a principios de siglo. Su sucesor, José I, había construido el Teatro de la Ópera Real, adjunta al palacio, en 1755. La ópera se inauguró en marzo con una obra del compositor Davide Pérez. Gran parte de la ciudad fue construida usando el distintivo estilo manuelino portugués del siglo XVI, nombrado así por el rey Manuel I. Lisboa era una ciudad profundamente católica, y tenía numerosas catedrales, monasterios y 72 conventos. La iglesia de Santa Engracia había estado en construcción desde 1682, tanto tiempo que Obras de Santa Engracia se convirtió en el término portugués para un proyecto de construcción interminable. Lisboa en 1755 también era una ciudad con una notoria desigualdad de riqueza, donde los pobres vivían en condiciones terribles, y por eso tenía fama de ser sucia. El 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos, y gran parte de la población de la ciudad habría estado en la iglesia. La familia real había celebrado una misa al amanecer, pero había salido de la ciudad porque una de las hijas del rey quería pasar el feriado en la costa. Era una mañana brillante y despejada, y la mayoría de la población de Lisboa estaba en misa. La primera señal de lo que estaba por venir llegó aproximadamente a las 9:30 de la mañana. El reverendo Davy escribió: «Yo estaba sentado en mi apartamento terminando una carta, cuando los papeles y la mesa sobre la que escribía empezaron a temblar con un movimiento suave, lo cual me sorprendió bastante, ya que no podía percibir ni una brisa de viento moviéndose». Christian Stockaler, el cónsul de la ciudad alemana de Hamburgo, dijo: «Primero escuchamos un estruendo como el ruido de una carreta. Luego el ruido aumentó. Se volvió cada vez más fuerte hasta que fue tan fuerte como el ruido más fuerte de un cañón. Inmediatamente después de eso, sentimos el primer temblor. A las 9:40 todas las campanas de las iglesias empezaron a sonar. Los relatos varían, pero el temblor duró entre 3 y 6 minutos. Las estimaciones modernas indican que el sismo tuvo una magnitud de entre 8.5 y 9 en la escala de magnitud de momento, liberando, en esencia, 1000 veces más energía que el terremoto de Haití de 2010. El primer gran sacudón se sintió en un área de entre 1.2 y 1.4 millones de millas cuadradas. El temblor se sintió tan lejos como Finlandia y el norte de África, el norte de Italia y las Azores en el Atlántico Medio. Según el autor Mark Molsky, el terremoto liberó 475 megatones de energía, el equivalente a 32.000 bombas atómicas de Hiroshima. Él señaló en una entrevista con National Public Radio en 2015 que fue el terremoto más grande que ha golpeado a Europa en los últimos 10.000 años. Davy observó que con respecto a los edificios, se notó que los más sólidos en general fueron los primeros en caer. Las estructuras de piedra maciza tienen poca flexibilidad para absorber los impactos. Las iglesias y catedrales llenas de feligreses se derrumbaron sobre sí mismas, aplastando a las personas que estaban dentro. El cielo se volvió tan oscuro como la noche por las nubes de polvo y escombros. Una réplica significativa ocurrió alrededor de las 10 y más edificios se derrumbaron. Las calles estaban llenas de personas y animales, atrapados o muertos por los escombros que caían. Muchos, incluido el reverendo Davy, se dirigieron a los muelles donde estarían relativamente a salvo de los escombros. Allí presenciaron una escena desconcertante. El río Tajo se había retirado. Podían ver el fondo del río cubierto de viejos naufragios. La gente no tenía idea de cómo interpretar esto. Los tsunamis en el Atlántico son sumamente raros. Algunas personas incluso bajaron, esperando recuperar tesoros de los barcos naufragados. El tsunami golpeó aproximadamente a las 10:10. Una ola de 12 metros, casi 40 pies de altura, llegó, como lo describió el reverendo, como una montaña. Tan rápido que, según varios relatos, las personas a caballo que intentaban huir de ella tuvieron que galopar a toda velocidad. Las olas del tsunami subieron rápidamente por el cauce del río y arrasaron con los muelles y al menos cientos de personas que habían buscado refugio allí. El reverendo Davy escapó por poco, aferrándose a una enorme viga caída. El agua retrocedió y luego volvió a venir 2 veces más. El tsunami fue enorme. Olas de hasta 20 metros de altura golpearon la costa de Marruecos, donde murieron hasta 10.000 personas. Olas de 3 metros golpearon la costa de Inglaterra e Irlanda, lo suficiente para causar daños. Olas de 4 metros golpearon islas en el Caribe.
Y una revisión cuidadosa de los registros revela que el tsunami llegó a la costa de Brasil. El humo ya se estaba elevando incluso antes de que las olas retrocedieran. La ciudad estaba iluminada por velas y lámparas, y miles de velas se habían encendido para el Día de Todos los Santos. Los escombros empezaron a arder, muchos incendios se unieron en un solo gran incendio, quemando las partes de la ciudad que habían sobrevivido al terremoto y al tsunami, y matando a quienes quedaron atrapados entre los escombros. El incendio ardió durante 5 días, creando una tormenta de fuego, un incendio tan intenso que genera su propio viento. Absorbió tanto aire que las personas a 100 yardas del fuego se asfixiaron. La destrucción fue terrible. Entre los edificios reducidos a cenizas estaba el Hospital Real de Todos los Santos, el hospital más grande de Portugal, donde cientos de pacientes murieron en el incendio. La casa de ópera quedó en ruinas, el Palacio de la Ribera fue destruido y con él se perdió la Biblioteca Real de 70.000 volúmenes, junto con cientos de obras de arte invaluables. Se perdieron manuscritos originales y detalles de los primeros exploradores portugueses como Vasco da Gama. Se perdieron tantos registros que toda la historia de la nación quedó truncada. El enviado especial británico al rey de Portugal, Abraham Castors, escribió después que el incendio causó 10 veces más daño que el propio terremoto. Las evaluaciones de los daños varían. Las estimaciones conservadoras indican que el 10% de las estructuras de la ciudad fueron destruidas por completo, y al menos 2/3 de los edificios en toda la ciudad quedaron tan dañados que resultaron inhabitables. Otras estimaciones afirman que hasta del 85 al 90% de los edificios de la ciudad fueron destruidos. El reverendo Davy describió la ciudad. Todas las iglesias parroquiales, conventos, monasterios, palacios y edificios públicos, junto con una infinidad de casas particulares, fueron derribados o quedaron tan miserablemente destrozados que era peligroso siquiera pasar cerca de ellos. La carta de Castor a Inglaterra describía esta ciudad opulenta, ahora reducida a un montón de escombros y ruinas. Davy citó una estimación contemporánea de 60.000 muertos, aunque esas cifras pueden estar exageradas. Y Lisboa no fue la única ciudad afectada, hubo daños significativos en el sur de Portugal y el norte de África. The scope of the damage fue un impacto en la era de la Ilustración, y las implicaciones se discutieron en todo el continente. Los pensadores religiosos vieron la catástrofe como un rechazo a la ciencia de la época y afirmaron que era un castigo divino. Al ocurrir en un día de fiesta importante y arrasar con todas las grandes catedrales de la ciudad, que irónicamente eran más propensas a la destrucción. Como el centro de la ciudad fue construido sobre suelo sedimentario, era más susceptible al proceso de licuefacción. Escritores protestantes lo describieron como una retribución por la Inquisición portuguesa, y escritores católicos lo vieron como la ira de Dios contra los librepensadores y ateos que vivían en la capital portuguesa, lo que provocó una reacción en contra de extranjeros como los británicos, en su mayoría protestantes. Sacerdotes y monjes se paraban en las calles gritando para que la gente se arrepintiera, aumentando el pánico. El gran filósofo Voltaire consideró ridícula la idea del castigo divino, preguntando, ¿por qué Lisboa? ¿Es Lisboa peor que otras ciudades? ¿Hay más pecado y maldad en Lisboa que en París o Londres? En cambio, lo usó para atacar la filosofía del optimismo, representada por personas como el poeta inglés Alexander Pope, quien afirmaba que todo sucede para bien, argumentando en su lugar que la existencia del mal es un hecho que debe aceptarse. Jean-Jacques Rousseau lo vio como un repudio a las grandes ciudades y lo interpretó como un llamado a regresar a la naturaleza. Pero otra reacción fue única. Mientras que un pequeño número de eruditos había discutido tales desastres como eventos naturales en el pasado, en la era de la Ilustración, con una mayor intención de publicar ideas, por primera vez los terremotos fueron vistos ampliamente como fenómenos naturales que debían estudiarse. Una idea que desafiaba los cimientos del poder de la Iglesia en Europa. Desafortunadamente, estas discusiones fueron en su mayoría infructuosas. Immanuel Kant supuso que la acción volcánica se debía a la combinación subterránea de azufre y hierro. Otras hipótesis tenían que ver con la circulación de aire en la corteza terrestre, los temblores como resultado de descargas eléctricas o la explosión espontánea de gases en el subsuelo. La discusión de los terremotos como un fenómeno natural con explicación científica fue en sí misma un cambio tectónico. Pero los teóricos de la época no podían imaginar la tectónica de placas, y su discusión aportó poca comprensión. Se estima que el terremoto le costó a Portugal el equivalente a casi la mitad de su Producto Interno Bruto, acelerando el declive de su imperio. Al final del siglo XVIII, el imperio que había sido descrito como el primer imperio global del mundo era solo una pequeña sombra de lo que fue, transformando para siempre a Europa y al mundo. El rey José I consideró un milagro que su familia hubiera escapado del terremoto, pero se volvió claustrofóbico y paranoico con las paredes. La corte real se trasladó a un grupo de tiendas en una ladera y la familia real nunca regresó al Palacio Rovera.
Aunque quedaba suficiente de la estructura para reconstruir, el palacio de 2 siglos y medio de los reyes de Portugal fue demolido. José nunca estuvo muy interesado en gobernar, y después del terremoto le dio a su primer ministro, Sebastián José de Carvalho e Melo, el poder absoluto, nombrándolo Marqués de Pombal. Gobernando como un rey de facto, Pombal tomó muchas medidas después del terremoto, organizó a los bomberos para apagar el incendio, restableció la ley y el orden ahorcando a los saqueadores, utilizó al ejército para evitar que la gente abandonara la ciudad, ya que los necesitaban para reconstruir, actuó rápidamente para deshacerse de los cuerpos de los muertos y prevenir enfermedades, y reconstruyó la ciudad con un nuevo plan moderno que incluía nueva arquitectura. Conocido como el estilo pombalino, fue una de las primeras construcciones diseñadas para resistir terremotos utilizando una estructura flexible de madera. Usando su poder, Pombal llevó a cabo numerosas reformas, pero también utilizó ese poder para atacar a sus enemigos, convirtiéndose en un dictador de facto. Quizás lo más importante es que Pombal envió por todo el país una serie de preguntas detalladas sobre el terremoto. ¿A qué hora ocurrió? ¿Cuánto tiempo duró el temblor? ¿De qué dirección vino? ¿Hacia dónde cayeron los edificios? ¿Cuándo llegó el tsunami? ¿Qué altura tuvo el tsunami? Y esos datos permitieron una reconstrucción científica del evento y, por lo tanto, se considera como la base de la ciencia de la sismología, el estudio científico de los terremotos. Y esa disciplina, hasta el día de hoy, sigue intentando entender y predecir los eventos sísmicos y mitigar sus efectos. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia, y Brad Wagner, viejo amigo del chico de la historia, podemos hablar sobre lo que podría haber pasado si todo esto hubiera sido un poco diferente. Así que Portugal, que hoy en día es un país bastante pequeño, ya sabes, no creo que mucha gente piense en Portugal tan seguido. Hablamos sobre cómo la gente piensa en el Imperio Romano. Podrías pensar en el Imperio Portugués del pasado. Y en algún momento fueron un imperio increíblemente poderoso. Y pasaron muchas cosas. Y una de ellas es el tema de este podcast de hoy, donde hablamos sobre este terremoto, que fue un evento extraordinario que tuvo un impacto increíble en la historia europea. Y creo que es una locura. O sea, como cuando hablamos de un volcán, creo que Tambora. La telaraña de efectos que puedes rastrear a partir de un solo evento natural como este es realmente increíble. O sea, puedes hablar de desastres naturales, porque los desastres naturales sí cambian la historia. Y de hecho, encaja bien aquí decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido ese desastre? Pero este es un estado europeo importante y poderoso, y esta es su capital principal y poderosa, y fue devastada en Domingo de Ramos, ¿verdad? O sea, todos estaban en la iglesia, y literalmente, entre el terremoto y el tsunami, destruyó por completo la ciudad. Y por eso su impacto va a ser diferente. O sea, puedes tener un terremoto en cualquier lugar y tener muchas muertes. Pero en términos de la historia europea, que una capital europea importante fuera destruida tan completamente y tan rápido, eso es extraordinario. Y obviamente por lo menos va a impactar mucho la historia de Portugal. Pero es interesante porque Portugal está como en una encrucijada aquí. Y la pregunta es, ¿Portugal va a aferrarse a su imperio? Y entrando al siglo XX, estoy seguro de que tenemos oyentes portugueses. No quiero que nadie piense que estamos diciendo que Portugal es irrelevante, pero se puede decir que a lo largo del siglo XX de Portugal no se escucha tanto. Tuvieron guerras coloniales que fueron muy devastadoras, guerras coloniales después de intentar aferrarse al imperio colonial. Pero quiero decir, su papel en la Primera Guerra Mundial fue bastante limitado y todo giraba en torno al imperio, y permanecieron completamente neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora casi se le ve como una especie de país adormecido, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿así habría sido? Porque así no es como se les habría visto en el siglo XVIII. Se les habría visto como una de las grandes potencias globales. Bueno, en realidad es algo interesante. Me estoy haciendo una idea un poco distinta de Portugal en 1755, y es que claramente son un imperio en decadencia. Y también eran un imperio que era vasto, pero no especialmente consolidado. No tenían colonias importantes en la India. Básicamente tenían fuertes comerciales que eran extraordinariamente rentables. Pero para 1755 básicamente sus posesiones en la India ya no existían. Y en ese momento Mozambique y Angola están contribuyendo en cierta medida a Portugal. Pero en este punto creo que Portugal realmente ya está en una situación en la que su imperio se basa en el hecho de que todavía tienen posesión de Brasil. Brasil sí.
Y sí, y en ese momento. Si hubieran conservado la posesión de Brasil, obviamente sería algo así como Dinamarca y Groenlandia, salvo que Groenlandia sí produjera cosas. O sea, si Portugal hubiera conservado la posesión de Brasil, entonces Brasil, en términos de población y Producto Interno Bruto y todo eso, ya habría superado por mucho a Portugal. Pero, o sea, era un estado que se estaba modernizando, era un estado que se estaba industrializando. Y ya sabes, todo eso se detuvo y toda esa enorme cantidad de dinero que venía de Brasil se usó para reconstruir en lugar de construir. Sí. Y creo que la historia portuguesa es sumamente fascinante, en cierto modo un poco fuera de lo común. Definitivamente son un imperio naval, sí. Pero especialmente a principios del siglo XVIII, lo que ha pasado es que son una nación de 2 millones de personas. Y en 1706, de hecho, tuvieron que frenar la emigración a Brasil porque estaban perdiendo mucha población debido a las fiebres del oro en Brasil, que esto fue de alguna manera una tormenta perfecta. Ya están empezando a tener problemas porque los holandeses y los británicos se han apoderado de muchas de las partes más populares, o mejor dicho, las más rentables de su imperio. Y su población nunca ha sido particularmente grande para empezar a grandes rasgos, comparada con España, Gran Bretaña o cualquiera de las otras potencias continentales en este momento. Al mismo tiempo, con la enorme cantidad de oro que está entrando a través de Portugal, sí, definitivamente son un actor importante. Así que no quiero minimizar que sí juegan un papel y que definitivamente eran vistos como un actor importante en el escenario de la política europea. Al mismo tiempo, el ejército portugués nunca iba a desembarcar y amenazar la existencia de Francia, España, Prusia o Rusia. ¿Sabes? Cuando Francia y España invadieron Portugal, Portugal ganó esa pelea. ¿Sabes? Fue con la ayuda de los británicos. Pero durante las guerras napoleónicas se consideraba que eran algunas de las mejores tropas de Europa, aunque su número era pequeño. Aunque la corona terminó huyendo a Brasil durante ese tiempo, ¿no es así? Eso fue lo que pasó. Pero quiero decir, creo que sería probablemente simplista decir que este terremoto fue la única causa del fin del imperio portugués. Recuerdo que estaba leyendo sobre mucho de lo que estaba ocurriendo en los siglos anteriores a esto, porque realmente hablaba, como dijo Brad, de que este era un país pequeño. Simplemente solo tenía cierta cantidad de población. Solo tenía, honestamente, cierto apoyo financiero para mantener un imperio tan enorme. Y la manera en que realmente se hizo tan poderoso como lo fue porque fue el primero. Fueron los primeros tenían barcos avanzados. Fueron los primeros en terminar. Ellos estaban al tanto de todo esto, y eso los mantenía adelante. Pero luego estos imperios más grandes, con más riqueza, con más población, los alcanzan. Y Portugal tenía dificultades. Y leí mucho sobre cómo su base financiera no era tan fuerte y que estaban teniendo dificultades para apoyar estas guerras, y especialmente después de la Unión Ibérica, cuando se ven involucrados en eso, porque España estaba luchando con los ingleses y los holandeses pierden mucho de su poder en el Océano Índico. Y eso se aferraron a algunas cosas y algunas cosas importantes ahí, pero el dominio pasa a los holandeses y luego finalmente a los ingleses. Así que los portugueses, ya sabes, fueron importantes, y hay cosas que creo que esto tuvo un impacto en el declive. Pero sí, ciertamente no estaban exactamente en su edad de oro de prosperidad en 1755, pero tal vez eso lo hace, de alguna manera, aún más devastador porque realmente no estaban en una posición donde pudieran absorber esto. Ya estaban tambaleándose. Y luego simplemente arrasar con la capital de esa manera ¿entiendes por qué tanta gente pensó, wow, esto fue un acto de Dios? Y destruyó gran parte de Lisboa. Quiero decir, queda muy poco de Lisboa anterior a 1755. Simplemente derribó todo. La pérdida cultural es, honestamente, difícil de expresar en términos de las pinturas, las estatuas y todo lo que perdimos en esas iglesias. Simplemente desapareció. Pero, quiero decir, por otro lado, dio lugar a bastante arte y literatura y a un tipo completamente nuevo de arquitectura y todo tipo de cosas que surgieron de eso. Sí, es interesante por eso, ¿verdad? Pierdes todas esas cosas y hay cosas increíbles que nos hubiera encantado ver. Pero también es cierto que, ya sabes, sin ese terremoto,
Y si algunas de esas cosas no hubieran desaparecido, no tendríamos esa nueva arquitectura, no tendríamos el impacto de la Ilustración, que creo que es una de las partes más interesantes de este episodio y de este tema. ¿Cómo impactó a los pensadores de la época? Sí, eso es, o sea, es algo en lo que realmente tienes que pensar, que este fue casi un desastre natural del que surgieron tantas cosas. Eso, o sea, es casi como, ya sabes, cuánto peor sería el mundo si no hubiéramos desarrollado la sismología, si no hubiéramos, ya sabes, si esto no hubiera impulsado la Ilustración de la manera en que lo hizo. Perdón, Brad, no quise interrumpirte ahí. El terremoto es, sinceramente, un punto de inflexión enorme en la historia de Portugal, porque el rey de Portugal, esencialmente, debido al terremoto y después del terremoto, realmente da un paso atrás en gobernar el país y lo entrega a un reformador muy agresivo que, siguiendo algunas de las tendencias de la Ilustración, cambia de una monarquía hereditaria a un despotismo ilustrado. Definitivamente, este es un momento en el que Portugal, que en ese entonces en algunos aspectos era visto como una especie de lugar atrasado. Y ya sabes, de nuevo, no es para minimizar, ya sabes, no es para minimizar a Lisboa como una ciudad importante. Pero cuando comparas Viena, Londres, Brandeburgo, Berlín, París, ya sabes, Lisboa definitivamente no está en ese nivel. Iban atrasados en modernización y cosas así. Eso es muy cierto. Bueno, pero se quedan aún más atrás. O sea, esa es una pregunta interesante porque Pombal es un tipo interesante. Pero el rey de alguna manera, José, ya estaba cediendo la mayor parte del poder a Pombal de todos modos. Entonces, ¿se trata de Pombal o de José o de todas formas iba a ser Pombal o es cuestión de cuánta autoridad tiene Pombal? Porque ya sabes, poco después, ¿qué hace él? De una manera diferente elimina a toda una familia real de Portugal, simplemente va y los mata a todos, alegando que intentaron asesinar al rey. Tal vez no tenga la autoridad para hacer eso. Pero quiero decir, esa es una pregunta interesante porque la verdadera cuestión es, ¿cuál es su papel si no hubiera ocurrido el terremoto? Sin duda, él pudo usar el terremoto para beneficiarse a sí mismo y aumentar el favor real. Quiero decir, él se convierte en la figura de esta época en la historia de Portugal y hace cosas como, ya sabes, a la nobleza no le caía bien porque les estaba quitando cosas, tratando de quitarles poder. Y él insistió mucho en eso. Y entonces te preguntas, ya sabes, sin esto, ¿habría tenido el poder para hacer eso? ¿O los nobles o algunos otros ministros o algo así habrían podido derrocarlo? Sin duda había intrigas en la corte. Y él, o sea, él también, él sí, él era bastante popular, pero también tenía una reputación, ya sabes, de ser violento. Hubo un disturbio en Oporto, y cuando los sofocaron, colgaron a los líderes del disturbio afuera de las puertas, y los dejó ahí tanto tiempo que eventualmente los sacerdotes de la ciudad tuvieron que pedir un permiso especial al rey para bajar los cuerpos. Gobernaba ahí con mano de hierro. El despotismo ilustrado es una buena manera de decirlo. De hecho, pierde el poder cuando muere el rey, cuando muere José, porque la hija de José odia a ese tipo. Pero sí, o sea, el terremoto quebró al rey. Él no volvería a entrar a un edificio otra vez. Y entonces parece que él simplemente se retiró por completo de cualquier idea de que iba a gobernar y cedió todo el poder. Entonces, ¿Pombal habría tenido poder o cuánto poder habría tenido si no hubiera sido por el terremoto? Esa es una muy buena pregunta. Yo sí creo que Pombal no habría tenido ni de cerca el mismo poder si, en una línea de tiempo alternativa, el terremoto no hubiera ocurrido. Y parte de eso se basa en el hecho de que él es de origen humilde. Es cierto. Y el despotismo ilustrado, a pesar de la parte despótica del despotismo ilustrado, realmente empieza a decir, está bien, vamos a romper con algunas de las tradiciones más antiguas, mucho más. Realeza contra plebeyo, nobleza contra campesino contra plebeyo. Y Tumbel definitivamente, él tuvo que hacer valer su autoridad. Creo que lo habría pasado mucho peor si no hubiera sido el indicado en el momento justo, quien realmente se encargó de los esfuerzos de ayuda. Sí, los esfuerzos de ayuda específicamente son lo que realmente le da este ascenso al poder. Porque había un vacío, había caos, necesitaban a alguien, y él estaba ahí. Aunque él, quiero decir, es válido señalar que parece haber sobrevivido de manera bastante milagrosa. Hubiera sido muy fácil que él muriera en este terremoto. Y si estamos hablando de una historia diferente, si él simplemente hubiera muerto en el terremoto,
Eso sin duda habría tenido un impacto. Alguien podría haber entrado. Pero podrías haber tenido un cerco mucho menos efectivo alrededor de la ciudad de Lisboa y evitar que los refugiados huyeran para asegurarse de que la fuerza laboral siguiera ahí para el esfuerzo de recuperación. De nuevo, eso está en el lado despótico del despotismo ilustrado, pero creo que puedes argumentar bastante bien que esto fue increíblemente importante en ese momento. Y un hombre más débil, un noble menos comprometido, podría no haber tenido los recursos necesarios. O la idea de que, oye, vamos a hacer esto y vamos a lograr que suceda. Actuó tan rápido. Creo que mucha gente todavía habría dicho, necesitamos tiempo incluso solo para organizarnos y averiguar qué está pasando. Sí, bueno, 1 de cada 4 de sus ciudadanos acaba de morir. Así que 200.000 ahora son 150.000 dependiendo del número real de muertes según las estimaciones. En serio, es absolutamente devastador. Es difícil, por eso es increíble tener a alguien que estaba listo para arreglarlo, para tomar las riendas como lo hizo. Y bueno, quiero decir, él fue una figura importante. No era perfecto. También vi bastantes críticas a algunas de sus modernizaciones y reformas. Él hizo muchas reformas en Brasil, por supuesto. Creo que probablemente hay mucha conversación sobre si todo eso fue positivo y de qué manera lo fue. Pero vi algunas críticas específicamente, ya sabes, él debilita el poder de la iglesia, expulsa a los jesuitas. Al final, la gente dirá que él no apoyó, ya sabes, lo que impulsó para reemplazarlos en materia educativa no fue lo suficientemente sólido. Y entonces como que las tasas de alfabetización cayeron en Portugal después de que expulsó a los jesuitas, y no tuvo tanto éxito en toda su modernización en lo económico. Entonces, es una de esas cosas en las que él fue muy importante. Todo lo que hizo tuvo un impacto en cómo Portugal iba a avanzar. ¿Fueron todos impactos positivos? Tal vez no. Sin duda se habría visto muy diferente. Muchas de las reformas relacionadas específicamente con el terremoto se convirtieron en un modelo. Y, no solo Portugal fue impactado por lo que estaban haciendo. Creo que Portugal tiene que considerarse afortunado porque en un lapso de unos 500 años tuvo un par de verdaderos genios. La formación del imperio naval holandés fue en gran medida patrocinada por el Estado y es en gran medida responsabilidad de Vasco da Gama. Díaz, y probablemente hay algunos otros que simplemente no recuerdo en este momento, pero realmente lo abordaron de manera bastante científica. Y el Estado, la corona, estaba muy interesado en mantener esa información en secreto y tratar de explotarla durante el mayor tiempo posible. Y el hecho de que tuvieran dominio en la India y África durante el tiempo que lo hicieron demuestra que esos esfuerzos fueron muy efectivos. Y para todos mis amigos gourmets, debo señalar que este es el periodo en el que Portugal por fin trata al vino de Oporto con el cuidado y el amor que merece. Así que la calidad del Oporto realmente se establece en este momento. Y fueron uno de los primeros estados en hacerlo. Así que, ya sabes, asegúrate de que nosotros, y vaya, ahora, ya sabes, así es como se obtiene. Si no es de la región de Champagne en Francia, solo es vino espumoso. Sí. Y así, ya sabes, otra pieza del rompecabezas, por supuesto, es que afortunadamente Lisboa tenía el imperio brasileño para apoyarse, porque realmente nunca hubo ninguna indicación de que hubiera escasez de dinero para la revolución. Pero quiero decir, en lugar de industrializarse en la dirección en la que iban, ese dinero se usó para reconstruir. Pero sí, otras potencias europeas quizá no habrían podido recuperarse de la manera en que lo hicieron porque no tenían ese dinero entrando, pero es un poco como los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente simplemente cobraron todo lo que habían obtenido del imperio para poder sobrevivir, y el imperio quedó agotado después de eso. Sí. Bueno, parece que se habían estado enfocando en Brasil antes del terremoto, pero después, con las reformas y cosas así, prácticamente habían renunciado al resto del imperio. Brasil era el que traía el dinero y lo necesitaban. Y, eso llevas algunas cosas, como en 1787 cuando hay una revuelta en Goa. Y parte de eso tiene que ver con el hecho de que los portugueses no estaban tan al tanto de sus responsabilidades administrativas coloniales como podrían haber estado. No pierden Goa, pero sí pierden sus territorios en Marruecos en 1769. Sí, creo que la siguiente, ya sabes,
La siguiente rama interesante que podemos tomar en nuestra línea de tiempo alternativa es ¿qué pasaría si el terremoto no ocurre y Portugal juega un papel más importante en la Guerra de los 7 años? Oh, discúlpame, estoy refiriéndome a la guerra franco-indígena con la terminología histórica incorrecta. Realmente empieza a convertirse en el gran conflicto que se vuelve europeo aproximadamente en esta época. Entonces, la alianza ahora, una de las posibles líneas de tiempo sería, ¿qué pasaría si Portugal decide que mientras los británicos y los holandeses están peleando en el continente, ellos van a aprovechar y regresar a ocupar la Costa de Oro de África? ¿Tienen la fuerza para hacerlo? Esa es una pregunta interesante. Con una población de solo 2 millones, creo que sería difícil sostenerlo y habría sido muy oportunista y habría ido muy en contra de varios cientos de años de amistad entre portugueses y británicos. Y es solo uno de muchos escenarios para preguntarse si, de no haber recibido este golpe, Portugal habría podido hacer una diferencia mayor. De nuevo, para una potencia europea, quiero decir, es un país muy pequeño. Quiero decir, toda la historia de Portugal es interesante, pero el hecho de que resistieron tantas veces es realmente asombroso que Portugal siga siendo un país. Durante mucho tiempo parecía que Portugal siempre iba a ser absorbido por España. Fue absorbido por España. Luchó por su independencia de nuevo. Así que, quiero decir, es un poco... También es difícil decir, ¿sabes? De las 150.000 personas que murieron, tal vez había un Da Vinci entre ellos. No sabemos exactamente en qué se habría convertido cada persona que murió. Pero eso no solo se relaciona con la Guerra de los 7 años y la Guerra de Sucesión Española y todas las cosas que estaban pasando en Europa en ese momento. Porque, quiero decir, eso también se extiende hasta el siglo XX, ya que Portugal es como una entidad durante algunos de los eventos más poderosos de Europa, y cuánto de eso se puede relacionar con lo que pasó aquí. De los muchos ámbitos en los que Pombal estaba cambiando las cosas, una de las cosas que descuidó fueron las Fuerzas Armadas. Y al final, en la pequeña medida en que Portugal estuvo involucrado en la Guerra de los 7 años, que fue casi al final, terminaron saliendo bastante bien. Pero hay una razón por la que Portugal no tenía un ejército para enviar y ayudar. Y hubo momentos en los que eso realmente pudo haber cambiado el rumbo de esa guerra. Si Portugal hubiera estado en una posición más poderosa, tal vez España se habría involucrado antes. Quiero decir, es interesante ver cómo habría sido eso. Tenían razones para pelear, pero de alguna manera ya habían resuelto sus diferencias, España y Portugal, en el Tratado de 1750. Si Portugal lo hace, ya vimos en esta pequeña parte que Portugal pudo derrotar a los españoles con la ayuda de los británicos. Pero eso se habría visto diferente si Portugal hubiera tenido una fuerza militar competente y poderosa. Quiero decir, tal vez eso habría significado que España fuera derrotada aún más gravemente. Y Portugal nunca estuvo realmente en posición de invadir España, pero tal vez lo habría estado. Y eso ciertamente podría haber cambiado drásticamente algunas cosas. Sí, el hecho de que Portugal haya podido resistir en la Guerra de los 7 años contra la invasión española con solo 8.000 soldados enviadas como refuerzo por Gran Bretaña indica que Portugal es un país muy montañoso. Y al invadirlo sí va a ser una tarea difícil. Sí, también podría decir mucho sobre la calidad de las tropas españolas en comparación con las otras. Pero sí, ya sabes, es diferente defender tu país que atacar. Y así que no creo que los portugueses, ellos eran considerados aliados de los británicos. Pero no creo que hayan enviado fuerzas significativas a ningún lado en esa guerra. No, creo que lo principal que hicieron fue servir como un contrapeso conveniente frente a España en la península ibérica. De alguna manera eso hizo que España quizás no pudiera comprometer tantos recursos en sus intentos de recuperar algunas de sus posesiones, básicamente los Países Bajos españoles. Sí, la idea de que Portugal de repente se lance a una guerra relámpago y conquiste España y el sur de Francia eso está en el ámbito de la ficción. Probablemente eso estaría en el ámbito de la ficción, incluso sin el terremoto, pero lo es aún más después del terremoto, porque simplemente no, ya sabes, no tienen los recursos para hacerlo. Y no tenían el liderazgo que estuviera interesado en, ya sabes, realmente modernizar el ejército. Y entonces tal vez sí, ya sabes, si en Lisboa no tienes que reconstruir toda tu capital, puedes poner más recursos en eso.
Es un poco difícil imaginar que puedan poner el tipo de recursos que necesitarías para realmente hacer una guerra relámpago contra España. Pero ciertamente podrías haber cambiado la ecuación de alguna manera. Quizá España esté menos interesada en invadir Portugal si no están debilitados por el terremoto. Otra oportunidad interesante podría haber sido, ¿qué tal si España hubiera decidido ser un poco más agresiva y tal vez España avanza sobre Brasil? Rompieron el acuerdo y fueron por el lado occidental de la línea divisoria e intentaron tomarlo. De nuevo, intentan tomar Brasil, porque la cantidad de oro que salía de Brasil en ese momento no puede subestimarse. Una de las fuentes que estaba leyendo decía que el 80% del oro en Europa provenía de Brasil. Sí, Eso es una locura. esto no es una pequeña cantidad de oro que sirve como cambio suelto. Es para eso. ¿Sabes? Portugal obviamente tenía todas las razones para defender Brasil con todo lo que tenían por eso. Porque sabes que si después del terremoto, pierden Brasil, Portugal estaría en una muy mala posición. Y por eso logran aferrarse a él. Porque, como otros 70, 80 años más o menos, en la década de 1820, es cuando Brasil obtiene su independencia, sería diferente. Y es interesante, ¿sabes? Hubo algunas peleas entre Portugal y España, ya sabes, después de que invaden Portugal ahí. Pero fue bastante limitado en Sudamérica. Y te preguntas qué podría pasar si los españoles estuvieran más interesados en seguir por esa vía. Sí, Mozambique y Angola lo son. No es suficiente para compensar la posible pérdida de Brasil. Sí, Ellos solo tenían que mantenerlo. Y yo no sé qué es eso. Es increíble pensar en eso, en las formas en que eso pudo haber cambiado el mundo moderno. Difícil, tal vez para nosotros, ya sabes, imaginar completamente cómo se vería ese mundo. Pero eso, sin duda. Importaba que Portugal se aferrara a eso en ese momento. Y si España hubiera podido tomarlo, habría importado que España lo hubiera logrado. Eso fue, especialmente porque España también estaba teniendo problemas con su imperio en ese momento. Y quiero decir, cualquier potencia importante que hubiera tomado Brasil podría haber cambiado todo. Entonces, Sí, sí, absolutamente. esto tuvo un gran impacto en la Ilustración, no solo en términos de la creación de la ciencia. Y de hecho, este terremoto fue muy interesante porque fue más allá de Portugal, estuvo en muchos lugares ahí. Y Pombal hizo algo extraordinario donde fue y sí, rastreó cuándo y exactamente qué pasó, etcétera, de una manera que creó la ciencia de la sismología. Pero quiero decir, el hecho de que, o sea, sabes, la creencia siempre antes había sido que los desastres naturales eran, ya sabes, Dios castigando a un país y había algo de eso. Pero era difícil para la gente entenderlo porque las personas que murieron eran los fieles, estaban en la iglesia. Cuando la iglesia se derrumbó, quedaron tan pocos sacerdotes que no tenían suficiente gente para dar los ritos a los muertos. Y eso de manera dramática cambió la creencia y la fe en Europa, lo cual, quiero decir, creo que todavía impacta a Europa hoy en día. Entonces, quiero decir, si este terremoto no hubiera ocurrido, la fe se habría mantenido más fuerte en Portugal por más tiempo. Pero quiero decir, Europa sería un lugar más religioso de lo que es hoy. Y no estoy seguro si alguna vez he visto algo que realmente intente, ya sabes, como estimar datos sólidos sobre eso. Pero la idea de que pasamos de un lugar donde, ya sabes, esencialmente, cualquier tipo de desastre natural podía ser podía ser descrito como un acto de Dios. Y el hecho de que pudieron ver eso y decir, parece que hay un problema con ya sabes, con nuestra ideología aquí, y que pudieron, quiero decir, llegó en el momento justo durante la Ilustración, cuando la gente buscaba explicaciones. Y también, quiero decir, es cierto que realmente les permitió que estas explicaciones fueran algo que a la gente realmente le importara. No creo que sea una exageración decir eso. Eso fue vital en esto, que esto fue una parte importante de cómo se formuló esta idea de la Ilustración y la ciencia, y de cómo abordamos los desastres naturales. Sí, totalmente. Así que sí. puedo ver de dónde podría surgir un argumento. ¿Y tú? La posibilidad de que la Iglesia Católica hubiera aguantado así un poco más en Portugal, porque si Portugal permanece firmemente en la esfera católica franco-española, católica, quizás incluso haya, ya sabes, incluso un último suspiro de protestantes contra católicos. Eso empieza a afectar esa amistad de larga data entre Portugal y Gran Bretaña.
Y de nuevo, creo que tal vez eso es un testimonio del hecho de que se hizo el giro hacia el despotismo ilustrado, y eso cae un poco más del lado ilustrado. Y sí, no se puede decir, no se puede exagerar lo importante que fue la recopilación de datos de Pombal. Lo que realmente pasó con el terremoto realmente envió la señal de que sí, no necesitas ir a la iglesia para entender las circunstancias. El terremoto necesitamos entender que sucede por ciertas cosas y sabemos que en el futuro, si tenemos un gran terremoto, probablemente así es como se va a ver y al menos entonces puedes empezar a pensar en ello. Cambió la arquitectura cuando empezaron a crear construcciones que eran resistentes a los terremotos. Cambió la planificación urbana porque aquí tienes esta ciudad enorme que en realidad podías volver a empezar desde cero. Creó una idea mundial de cómo ayudar a las personas ante desastres naturales, además de iniciar la sismología y la capacidad de tratar de entender dónde podrían ocurrir los terremotos. Pero la pregunta, que siempre es una cuestión histórica, ¿habría sucedido de todos modos simplemente como resultado de algún otro desastre o fue algo diferente? Pero quiero decir, el hecho de que haya golpeado a una gran potencia, una capital importante, que era una de las ciudades más vibrantes de Europa y considerada así en ese momento, permitió que tuviera aún más impacto de una manera que probablemente sigue repercutiendo a lo largo de la historia. Sí. Bueno, porque si hubiera ocurrido en otro lugar y si hubiera ocurrido en otro momento, ¿cómo habría sido diferente? Quiero decir, esa es quizá una de las grandes preguntas del contrafactual aquí, ¿no? Es que así es como sucede, pero lo importante es que ocurriera de la manera en que ocurrió. No es que los terremotos fueran totalmente desconocidos en Europa, pero de esta magnitud, esencialmente sí lo eran. En el video, mencionaste que creen que fue uno de los terremotos más poderosos que ha golpeado a Portugal en 10.000 años. Quiero decir, no había memoria cultural de este nivel de destrucción, y puedes ver algo de eso cuando corren hacia los puertos. Y eso era algo sensato que hacer cuando todos los edificios se estaban derrumbando, hasta que los golpeó el tsunami. Simplemente no tenían idea de que eso iba a pasar. Y tal vez hay lugares donde eso es más común, donde estaban más preparados para eso. Ya sabes, no ir corriendo a las playas o al río cuando pasan ese tipo de cosas. Pero también fue, o sea, caray, tenías tanta razón sobre lo importante que era, que descubriéramos cómo ocurre el terremoto y cómo podemos responder a él. Tú, o sea... El terremoto golpea a Port Royal y es fácil decir, oh, ya sabes, ellos son los piratas, no nos importa. Oh, sí, sí. Pero quiero decir, aquí, o sea, primero que nada, esta creencia era que la fe es lo que te protegía de los desastres naturales. No había un lugar más fiel que Lisboa. En el Día de Todos los Santos, en todo eso de Todos los Santos. Así que, o sea, eso lo cambió, pero también este es un lugar donde la gente no puede simplemente ignorar un desastre natural y decir, oh, esos son solo bárbaros o pecadores. Sí, y eso es, y luego la ilustración permitió, esencialmente, había proporcionado las herramientas para lo que haces con esa información. Y no solo dices, oh, deberíamos rezar más. Sin la ilustración, él habría intentado recopilar toda esta información. Y es increíble lo vital que eso es para los historiadores, porque en muchos de esos eventos dependemos esencialmente del testimonio de testigos presenciales, y nadie pensó en ir a tratar de recopilar todo eso junto. Sí, hay otro impacto del terremoto. Está relacionado de manera tangencial. El terremoto resulta en la destrucción de gran parte de la historia del desarrollo del imperio naval holandés en sus primeros días, porque toda esa información se guarda más o menos en la capital. Probablemente ya no estaba bajo llave como al principio, porque literalmente era el secreto, la fórmula secreta del imperio. Sin duda, una enorme cantidad de registros que nos habrían dado mucha información sobre lo que estaba sucediendo en África e India en ese momento se perdió. Así que diría que no lo pondría en la misma escala que la pérdida de la biblioteca de Alejandría, pero tampoco es equivalente a que cierre tu biblioteca local. Esto, ya sabes, era un gran tesoro de artefactos históricos y documentación lo que se perdió durante el terremoto. Es imposible siquiera saber lo que contenía. Ni siquiera tenemos una idea real de lo que se perdió aquí, pero se perdió. Realmente tienes que odiar a los romanos. Ni siquiera sé cómo decirlo de otra manera. Eso parece quedarse corto. Sí, sí. O sea, de nuevo, estamos hablando de un evento donde 1 de cada 4 personas de una ciudad europea importante muere. Y no se puede exagerar lo importante que fue este evento.
De alguna manera, sin embargo, como que sí se pierde en la historia. Y por eso me alegra que Lance haya hecho este episodio, porque justo un año después la Guerra de los 7 Años está en pleno apogeo. Y así, estos eventos importantes que están ocurriendo en la periferia, fuera de los actores centrales, por así decirlo, de Europa, Eurasia y las Islas Británicas, de alguna manera se siente como si se hubiera perdido entre todo el alboroto. Y este es un evento que realmente lo fue. Quiero decir, aunque el imperio portugués estaba en declive, estamos hablando de que, en 1755, Portugal seguía siendo un actor en ese escenario. Y para cuando la guerra comienza en 1756, Portugal esencialmente ya no lo es. ¿Quién sabe qué podría haber hecho Portugal en esa guerra, excepto que les ocurrió este evento, y luego el resto de Europa siguió adelante? Pero Portugal no pudo. Sí, ahora solo porque tenemos que incluir un aspecto napoleónico en esto, de alguna manera, sin, ya sabes, sin el terremoto. La relación entre portugueses y británicos, y se puede argumentar que es una relación muy cercana y de larga data, sufre de alguna manera. No puedo pensar en una manera en que los ingleses vean este terremoto como un gran desastre y que eso consolide una amistad entre ellos, porque los ingleses hacen mucho para ayudar en la recuperación. Así que pudo haber impactado qué tan cercana es esa relación. Creo que es justo decirlo. Sí, y el hecho de que los británicos envíen 8,000 soldados más tarde en la Guerra de los 7 Años es una indicación de que reconocen que si perdemos Portugal será un golpe para la causa. Y esto tiene repercusiones básicamente solo 45 a 50 años después, cuando Napoleón llega a España. Otra pregunta interesante es si España ve a Portugal, que no fue afectado por el terremoto, y dice, oye, presa fácil, vamos a invadirlo. ¿No aprenden las lecciones de una guerra de guerrillas exitosa contra un sistema numéricamente, tecnológicamente y militarmente más eficiente cuando Napoleón llega a la península ibérica durante las guerras napoleónicas? Las repercusiones un poco más lejos son un poco más difíciles de rastrear, pero definitivamente es una posibilidad. Aquí también es interesante como un contrafactual. ¿Y si este terremoto hubiera golpeado otra capital en su lugar? ¿Y si hubiera sido Londres o Madrid? Lo pensé. Y si esto hubiera golpeado Berlín en pleno apogeo de la Guerra de los 7 Años o justo antes de que comience la Guerra de los 7 Años. Sabes, habíamos hablado de que importa dónde golpea este terremoto, y eso es cierto, y no solo porque si golpea en medio del océano o algo así, tal vez tenga menos impacto, sino porque si simplemente lo desplazas, ya sabes, unos cientos de millas hacia el este, hasta Madrid, o hacia el norte, hasta Londres o París, o algo así. Quiero decir, eso ciertamente, si otro de estos países, incluso si tenían como una base financiera mejor que la de Portugal en ese momento, para tratar de reconstruir su capital, no puedo imaginar que algún país hubiera estado en buenas condiciones si su capital simplemente hubiera sido destruida, como si te lanzaran una bola de boliche del tamaño de una montaña. Acabas de derribar toda una ciudad así de fácil. O sea, eso para cualquiera de esos países habría significado que la Guerra de los 7 Años fuera diferente. Y si eso es diferente, la forma en que impacta ya sabes, si derribamos París en 1755, ¿habría una guerra napoleónica? La forma en que lo vimos, simplemente por las alteraciones que tendrían que haber ocurrido en Francia tras un desastre así. Sí, ¿Habrían tenido su propio Pombal? O ya sabes, ¿habrían estado luchando con el desastre durante años? ¿Habría matado, ya sabes, habrían tenido suerte como, quiero decir, parte de la razón por la que el rey portugués sobrevive es porque realmente no estaba tan interesado en ser parte de la vida de la capital, y cosas así. Él está más interesado en la casa, así que está fuera de la ciudad cuando todos los edificios se derrumban. Y eso podría no haber sido cierto en Londres o París. Sí, Bueno, quiero decir, estuvo muy cerca de matar al rey de Portugal. Así que ciertamente si hubiera matado a un monarca en ese momento, eso podría haber impactado radicalmente a Europa en esa época. creo que el peor escenario absoluto para la alianza antiespañola y francesa sería en Austria. Por supuesto, sería si Londres hubiera sido golpeada, porque Londres está ocupada reconstruyéndose después de este gran desastre. Ahora, en ese momento, Federico II es lo suficientemente inteligente como para decir, bueno, el tipo que probablemente me va a apoyar podría estar un poco distraído en este momento, así que tal vez desafiar abiertamente a Austria no sea una muy buena idea en este momento. ¿Es Federico el Grande lo suficientemente inteligente como para entender eso en una línea de tiempo alternativa?
porque eso podría ser lo que se necesita, si es que Inglaterra no puede hacerlo. E incluso si gran parte de su ejército, digamos, su flota, no está completamente hundida porque Londres ha quedado arrasada. Pero es tremendamente difícil manejar un conflicto cuando tu capital ha quedado arrasada así. Quiero decir, no puedes manejar toda la recuperación que tendrías que hacer para intentar administrar todo tu imperio. Es una locura. Y en cierto modo, ya sabes, como Lisboa ya estaba un poco en declive, tal vez eso les resultó ventajoso. Mientras que si eso sucede en Inglaterra, cuando realmente estás en ascenso, no es tan fácil para ellos. Y el papel que Inglaterra termina desempeñando en el siguiente siglo es tan importante, sí. Pero también podrías imaginar un mundo donde, si eso ocurre, digamos, en Viena o algo así, eso le da a alguien una oportunidad donde dicen, está bien, ahora atacamos. Si no es Viena. Prusia, yo predeciría, actuaría de inmediato. Oh. Bueno, vamos, pero si un terremoto está golpeando Viena, es probable que Prusia también esté devastada por ese mismo terremoto. Eso también sería como un terremoto de 4.0 en medio de todo. Sin duda, derribar una capital así sería dramático, y lo habría sido. Cualquiera de esas capitales lo habría sido. En cierto modo, quizá esta capital fue la que tuvo menos impacto en la historia. Sí. Sin duda tuvo un gran impacto en Portugal. Pero en el resto de Europa. ¿Y si en ese momento golpea la capital de Dinamarca? Esa es la otra parte donde Austria, Francia y España empiezan a pensar, bueno, este podría ser el momento. Sí, la ubicación de ese terremoto termina siendo extremadamente importante. Este fue un terremoto notable, y sigue estando entre los más poderosos. Y ciertamente, en términos de destrucción, está entre los primeros. No hay muchos terremotos así, ¿sabes? Los terremotos parecen ocurrir de manera caprichosa. Ahora que tenemos nuestra comprensión de la sismología, al menos tenemos cierta idea de dónde ocurren, aunque quizá no tanto de cuándo como nos gustaría. ¿Sabes? Un terremoto de magnitud 9.0 en casi cualquier momento de la historia. Recientemente hubo un terremoto cerca de Lisboa, ¿verdad? Leí eso, pero no creo que se haya decidido nada. Sí, vi algo que sugería que decían, no hay muchas razones para tener miedo de un terremoto así. Pero quiero decir, creo que los terremotos siguen siendo algo que no somos muy buenos para predecir. Sí, a nuestro alrededor todavía estamos aprendiendo cosas sobre desastres naturales, sí. Por todos lados. Sí, claro. Y por eso pasamos todo este tiempo tratando de averiguar cuándo podría ocurrir algo como una supererupción en Yellowstone o algo así. El miedo ahí es que no sabemos cuándo podría suceder. Ahora, estaba buscando una manera de incluir a Pie Grande en esto. Parece que no hay una versión portuguesa de Pie Grande. Eso sí que es una verdadera decepción. Solo tienes que imaginar que parece que fue una gran tragedia, pero no fue lo suficientemente grande como para que el reino de Pie Grande en el Nuevo Mundo dijera, vamos a enviar algunos trabajadores Pie Grande para ayudarles a limpiar Lisboa. Eso no estaba en los planes. Hay una versión de Pie Grande que existe al menos en Iberia. No tiene que estar en Portugal, pero es más como un espíritu. Sonaba más como un espíritu de buena suerte que aparece en tu jardín. Pero sí, no pude, ya sabes, claro, un terremoto de este tamaño podría haber despertado al monstruo del lago Ness o a Godzilla o algo así. Imagina si este terremoto, porque ¿cuál era esa película donde hubo un terremoto y luego salieron los insectos y se comieron a todos? ¿Recuerdas esa, El insecto negro? Así que obviamente existe el potencial de que un terremoto de este tamaño pudiera haber liberado algún tipo de críptido, lo cual podría haber pasado, porque si esto hubiera creado, ya sabes, un kaiju frente a la costa de Portugal justo antes de la Guerra de los 7 años, entonces todos estarían trabajando juntos, o ya sabes, tal vez digeridos por eso. Esa es la historia más interesante, que tal vez el terremoto fue causado por los Pie Grande avanzados en submarinos, deteniendo al kaiju de atravesar, como en Pacific Rim. ¿Será este viento tan fuerte como para despertar al Pie Grande o al kaiju? En este punto, estamos imaginando un escenario bastante loco que tiene muy poco que ver. Quizá los Pie Grandes portugueses vivían en cuevas, y el terremoto o los habría despertado o los habría dejado atrapados en las cuevas. Debe haber una razón, porque tiene que haber algún motivo. Bueno, portugués, a donde sea que vayas, hagamos lo que hagamos, siempre dices, ¿hay un pie grande? Siempre lo hay. Siempre hay un pie grande. O cuando buscas un pie grande portugués, dicen, no hay nada de eso. Bueno. Tal vez este terremoto fue de hecho un evento de extinción. Tal vez por eso.
Tal vez el terremoto de 1775 es la razón por la que no hay pie grande portugués. Ese es el mayor impacto en la historia, que si no hubiera pasado, conoceríamos al pie grande portugués. La única evidencia que serviría de prueba estaba en Portugal y lamentablemente fue destruida en el Estaba en la biblioteca, en el sótano, en Lisboa. And everything. La única fotografía que no está borrosa se perdió en la biblioteca. Con todos los incendios y entre los artefactos culturales que perdimos. Bueno, realmente espero que la audiencia se divierta tanto con esto como nosotros cuando inventamos estas cosas fantásticas. Estas son casi mis partes favoritas. Cualquiera que sea un oyente regular sabe que de alguna manera tenemos que incluir a pie grande. Así que sí, o sea, ¿quién sabe qué se perdió? No sabemos qué se perdió en esa biblioteca y podría ser muy importante para la BFRO. Sí. Sí. Ahora, también noté que en los últimos episodios nos hemos tomado un descanso de los extraterrestres. Entonces, quiero decir, hay un sitio alienígena prehistórico que de alguna manera esté afectado por el terremoto. No puedes descartar la posibilidad de que los extraterrestres estén causando los terremotos. Tal vez esto fue una nave espacial que se estrelló. Portugal, a través de su biblioteca, sería el que iba a desarrollar la tecnología que nos ayudaría en el siglo XXI a defendernos de los extraterrestres. Y así los extraterrestres viajaron al pasado y provocaron el terremoto. Y así en realidad el fin de los tiempos llegará por el terremoto portugués de 1755. No puedes descartarlo. No puedes probar que eso no pasó. Te reto a intentarlo. Estos hechos no pueden ser ignorados. No lo hicimos, no lo mencionamos, porque Cándido, el Cándido de Voltaire, se basó en gran parte en esto. Y porque eso fue una pieza tan crítica en el periodo de racionalización, etcétera, que de nuevo quiero decir, ¿qué tan diferente podría haber sido Europa? ¿Qué tan importante fue realmente este terremoto en particular para la era de la Ilustración, que realmente tuvo mucho que ver con el desarrollo social y tecnológico y que realmente tiene mucho que ver con la forma en que es Europa hoy en día? ¿Y fue realmente este el elemento central? ¿Habría muerto la Ilustración o al menos la monarquía habría prevalecido sobre la Ilustración si no fuera por el terremoto portugués de 1755? Quiero decir, no es un argumento absurdo decirlo. O sea, es más fácil argumentar que matar a 150,000 personas en Domingo de Ramos es mucho más importante para la historia que un gran hombre. Si no hubiera existido Napoleón, ¿habría habido alguien más? Porque había otros generales franceses. Pero si hubiera habido 150,000 personas más que no murieron ese día en ese lugar, entonces podría eso, y claramente eso impactó la trayectoria de Portugal. Pero quiero decir, no es injusto decir que realmente pudo haber impactado la trayectoria de todo el mundo occidental, y en eso entonces impacta a todo el imperio, así que se convierte en un impacto mundial. Bueno, y eso es cierto para el pensamiento occidental. Es una historia más difícil de rastrear para nosotros. Es principalmente porque no puedes simplemente nombrar o enumerar eventos y cosas así. Pero cuando hablas de cosas como el racionalismo, quiero decir, esas son fundamentales para gran parte de cómo el mundo moderno entiende el mundo. Y es difícil incluso imaginar si hubiera sucedido en otro lugar o si tal vez Voltaire no hubiera escrito eso. Y tienes razón, si dejamos de recibir este tipo de racionalización, y eso impacta en cómo nos desarrollamos a partir de entonces y en cómo la gente piensa sobre las cosas, eso podría haber tenido un impacto mucho más profundo que cualquiera de las otras cosas de las que hemos hablado. Y es difícil saber exactamente cómo habría resultado eso, pero puede que no estuviéramos teniendo esta conversación porque simplemente habríamos pensado en la historia de manera diferente a cómo lo hacemos hoy. Cándido podría ser el mayor impacto individual de todo el evento si no hubiéramos tenido Cándido. Gracias por escuchar este episodio del podcast History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual. Y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a El Chico de la Historia en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más historias contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.